Lenguaje para quinto grado. Continuamos con la unidad 4, semana 1. La unidad se titula Narramos mitos. Anticipación. Actividad 1. Leemos las siguientes recomendaciones para realizar una lectura en voz alta. Leer el texto de las veces que sea necesario. Cambiar el ritmo de la lectura. Pronunciar claramente cada palabra. Respetar los signos de puntuación. Alzar la voz lo suficiente para ser escuchado. Leemos el siguiente mito aplicando las recomendaciones anteriores. Comenzamos. El tiempo de los mayas. Nació y tuvo nombre cuando no existía el cielo, ni había despertado todavía la tierra. Los días partieron del oriente y se echaron a caminar. El primer día sacó de sus entrañas al cielo y a la tierra. El segundo día hizo la escalera por donde baja la lluvia. Obras del tercero fueron los ciclos de la mar y de la tierra, y la muchedumbre de las cosas. Por voluntad del cuarto día, la tierra y el cielo se inclinaron y pudieron encontrarse. El quinto día, decidió que todos trabajaran. Del sexto salió la primera luz. En los lugares donde no había nada. El séptimo día, puso tierra. El octavo clavó en tierra sus manos y sus pies. El noveno día creó los mundos inferiores. El décimo día destinó los mundos inferiores a quienes tienen veneno en el alma. Dentro del sol, el undécimo día modeló la piedra y el árbol. Fue el undécimo día quien hizo el viento. Sopló vientos y lo llamó espíritu, porque no había muerte dentro de él. El decimotercer día mojó la tierra y con barro amasó un cuerpo como el nuestro. Así se recuerda en Yucatán, Eduardo Galeano. Resolvemos en el cuaderno. Comentamos de qué trata el mito leído. Trata de la creación del mundo según los mayos, clasificando lo que ocurrió en cada día de la creación del universo. Valoramos la aplicación de las recomendaciones para la lectura en voz alta. Si es bueno repasar antes de pasar a leer. Hay que leer en voz alta para atraer la atención. Pronunciar bien las palabras para que se nos entienda la lectura. Respetar los signos de puntuación para que se nos oiga elegante la lectura. Así podemos opinar. Siguiente página. Hoy vamos un poquito más acelerado. Construcción. La toma de notas o apuntes. Actividad 2. Leemos la siguiente información. La toma de apuntes se utiliza para resumir información de textos orales y escritos, es decir, permite ordenar de manera rápida el contenido más importante de lo que se lee o escucha. Existen diversos métodos, pero su elaboración consiste en recoger las ideas principales o esenciales, ordenarlas en un esquema para que sea fácil recordarlas. Tenemos el método Cornell. El método Cornell consiste en, vamos a hacer, subrayamos aquí para poner la fecha y el título. Ponemos un espacio para la idea clave y aquí las explicaciones de las ideas secundarias abajo. Un resumen. Es el método Cornell. Los apuntes se registran en 4 secciones de la página. El encabezado se escribe el tema o título del texto o discurso y la fecha. En el área izquierda se anotan las ideas principales o conceptos clave. En el área derecha se escriben las notas breves que amplían, aclaran o relacionan las ideas principales o conceptos. El área inferior se utiliza para escribir un resumen de todo el contenido. Vamos con el método de las supernotas. Con ese vamos a trabajar al final de la clase. Se combinan elementos visuales como dibujos, gráficos, esquemas y breves notas que explican, apoyan la idea clave o concepto.
Utilizamos el método Cornell para tomar apuntes del mito El tiempo. Aquí vamos a colocar el título. Aquí están las ideas y aquí las explicamos. Aquí tenemos la idea, aquí explicamos. Y aquí qué es el mito. Comenzamos. Título del mito: El tiempo. Autor: Eduardo Galeano. ¿Quién es el personaje principal de la narración y qué tipo de poderes posee? El dios maya y sus poderes son creacionistas. Poder de crear el universo o de crear el planeta. ¿De qué trata el texto? ¿Qué pretende explicar? Trata de la creación y pretende explicar el origen de las cosas que vemos. ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué el cielo? ¿Por qué el universo? Conocemos otra historia sobre el origen del universo. Explicamos sí, el Génesis bíblico, que detalla que Dios creó el universo en 6 días y el séptimo lo descansó. El dios maya dice que fueron 13 días. Tenía ganas de trabajar más. Bueno, ¿qué es un mito? Es un relato donde nos explican cosas que están más allá del entendimiento, como el comienzo de las cosas, historias de seres divinos con poderes, etc. El mito latinoamericano. Actividad 3. Leemos la siguiente información y resolvemos. Los mitos son relatos muy antiguos que se transmitieron contándolos o narrándolos de una persona a otra. Existen mitos entre todos los países del mundo. Los primeros hombres se preguntaron cómo se había sido creado el mundo, cómo surgieron los seres y las cosas o por qué ocurrían ciertos fenómenos de la naturaleza. Los mitos nacieron como respuesta a esas preguntas. Transcurren en el comienzo de los tiempos, cuando el mundo no era como es ahora, y muchas veces aparecen dioses o semidioses, en lo que los pueblos latinoamericanos creían. Características del mito. Son relatos orales que intentan explicar la realidad o la existencia del universo y de la vida. Sus protagonistas son seres sagrados como dioses o semidioses. Se representan fuerzas contrarias, el bien contra el mal, dioses contra hombres, muerte frente a la vida. Las acciones se sitúan en tiempos antiguos como el origen del universo o la creación del mundo. Surgen de colectividades por lo que se consideran anónimos. No hay quien diga yo creé ese mito. Son anónimos. Estructura del mito. Inicio. Presentan los personajes y la acción que desencadena el conflicto. Desarrollo. Muestra el conflicto y las acciones maravillosas. Final. Presenta las consecuencias de las acciones de los personajes. Completamos los espacios respondiendo con nuestras palabras. ¿Qué es un mito? Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico. O sea, cuando un tiempo que no se puede calcular. Y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. ¿Cómo surge? Para dar respuesta a aquello que no se puede explicar. Continuamos. Consolidación. Actividad 4. Explico cómo se evidencian las características del mito en la lectura. El que está en la anticipación, utilizando el método de las supernotas. Recuerda que la supernota vamos a poner para recordar las ideas, vamos a ocupar dibujos. Así que tenemos el primer dibujo. Nos intenta explicar cómo según los mayas se creó la Tierra y todo lo que hay en el universo y para quiénes son los planetas. Dicen que los planetas inferiores eran para la gente con veneno en el alma. Siguiente. Aunque no se mencionan, pero nos dicen cómo creían que sus dioses crearon todo lo que vemos. La historia es llevada y protagonizada por un dios creador. Siguiente característica. Las acciones se sitúan en tiempos antiguos, pues dice, el tiempo de los mayas nació y tuvo nombre cuando no existía el cielo ni había despertado todavía la tierra. Los días partieron del oriente y se echaron a caminar. Todos lo sitúan cuando no había nada ni tiempo, para explicar cómo es el origen del universo o la creación del mundo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.
Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.